Sí, la salvación se pierde. Sí, la salvación no se pierde. ¿Qué temazo tenemos hoy? De verdad que sí, un tema que siempre genera debate. Exacto. Hoy nos vamos a sumergir en una pregunta teológica súper interesante y controvertida. Nada más y nada menos que, ¿puede un hijo de Dios perder su salvación? Esa pregunta da para horas y horas de conversación. Totalmente. Y es que, como bien dices, es un tema que enciende pasiones. Y para desentrañarlo, nos vamos a basar en material de archivo de un debate. Me parece perfecto. ¿De dónde sacamos este material? De una transcripción de un debate en YouTube. El canal se llama Arnold Portillo. Ah, sí, lo conozco. Es un canal que trata temas teológicos bastante interesantes. Exacto. En este debate tenemos las declaraciones iniciales, los argumentos, las refutaciones. Incluso hay algunas preguntas entre los participantes. Se trata de Omar García, que se identifica como calvinista, y Dani Totocayo, un pentecostal. Qué buena combinación. Dos perspectivas diferentes sobre un tema tan complejo. La verdad es que sí. Y es que, ya sabes, tú compartiste este material con nosotros porque te interesa entender bien los argumentos de cada lado. Sí, me parece fascinante cómo cada uno defiende su postura. Totalmente. Y esa es precisamente nuestra misión en esta inmersión profunda. Vamos a diseccionar sus puntos, a ver las fortalezas y debilidades de cada argumento y finalmente a intentar evaluar quién presentó el caso más convincente, basándonos únicamente en lo que se dijo en el debate. Suena un plan estupendo. Ahora, pues vamos al lío. En este debate, Dani argumenta que un hijo de Dios sí puede perder su salvación, mientras que Omar defiende que es imposible que un verdadero hijo de Dios se pierda. Dos posturas completamente opuestas. Ya te digo. Y lo interesante es que, como decíamos antes, este debate toca temas centrales de la teología cristiana. Sí, tiene implicaciones importantes en cómo los creyentes entienden su relación con Dios. Exactamente. Empecemos con Dani. Él inicia su exposición presentando una serie de pruebas bíblicas para defender que sí es posible perder la salvación. Entiendo. ¿Y qué textos utiliza? Bueno, pues empieza con el Salmo 73.27. Este salmo habla de cómo aquellos que se alejan de Dios perecerán. Un texto bastante contundente. Sin duda. Luego cita Mateo 10.28, donde Jesús les dice a sus apóstoles que teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Interesante. ¿Y qué argumento extrae Dani de este pasaje? Pues se pregunta, ¿por qué Jesús les haría esa advertencia a sus apóstoles si ellos, al ser sus discípulos, no pudieran perderse? Ya veo. También menciona Mateo 6.14-15, donde se habla del perdón. El perdón de Dios se condiciona a que nosotros perdonemos a los demás. Y este pasaje está dirigido a los hijos de Dios, a sus hijos celestiales. Es un tema complejo, la relación entre el perdón de Dios y el nuestro hacia los demás. Y no se queda ahí. Dani también menciona Mateo 24.12-13, un pasaje que habla de cómo el amor se enfría por la maldad, pero el que persevera hasta el final, ese será salvo. Es decir, introduce el concepto de la perseverancia como condición para la salvación. Exactamente. Y sigue con más ejemplos. Mateo 18.13, donde se dice que la salvación requiere convertirse y volverse como niños. De nuevo, un pasaje dirigido a los discípulos. Continúa con la idea de que la salvación implica un cambio, una transformación en la persona. Sí. Y también utiliza el ejemplo de Pedro negando a Jesús, según Mateo 26.34, 10.33, Lucas 12.9 y 2 Timoteo 2.12. Un ejemplo clásico en este tipo de debates. Sin duda. Dani lo utiliza como un posible caso de pérdida de salvación, aunque sea temporal. Entiendo. Pero espera, que aún hay más. Dani no se anda con rodeos. También cita 1 Timoteo 5.15, que habla de algunas viudas que se apartaron para seguir a Satanás. Vaya, un ejemplo bastante extremo. Sí, la verdad es que sí. Y continúa con Romanos 2.7, donde se dice que la vida eterna es para aquellos que perseveran en hacer el bien. Es decir, vuelve al tema de la perseverancia. Exacto. Y también usa Gálatas 5.19-21, donde se advierte que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Y ojo que esta advertencia está dirigida a los creyentes en Galacia. Parece que Dani está construyendo un argumento bastante sólido, al menos en cuanto a la cantidad de referencias bíblicas. Desde luego. Y no te creas que se detiene ahí. También menciona Efesios 5.57, donde hay una advertencia similar para los que cometen fornicación, los impuros y los avaros. De nuevo, una advertencia dirigida a creyentes. Ya veo. Sigue con la línea de que las advertencias sobre la posibilidad de perder la salvación están dirigidas a aquellos que ya son creyentes. Exacto. Y no se limita al Nuevo Testamento. También trae a colación ejemplos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Nehemías 13.26 y 1 Reyes 11.5-10, que hablan de cómo Salomón se desvió a pesar de haber sido amado por Dios. Un ejemplo que podría resultar chocante para algunos. Sí, porque Salomón era considerado un hombre sabio y bendecido por Dios. Claro. Dani también menciona Ezequiel 3.20, donde se dice que un justo puede apartarse de su justicia y morir en su pecado.
Entiendo. Sigue con la línea de que la justicia no es algo estático e inamovible. Exacto. Y la lista sigue. Santiago 5.19-20 sobre un hermano que se extravía de la verdad y puede ser salvado de muerte. 1 Timoteo 5.8 que habla de aquel que no provee para los suyos habiendo negado la fe. 1 Corintios 11.27-34 sobre participar de la comunión indignamente y las consecuencias que eso puede traer. Madre mía, Dani no da tregua con los ejemplos. No, para nada. Y aún hay más. 2 Timoteo 4.10 con Demas abandonando a Pablo por amor al mundo. 1 Timoteo 6.10 sobre algunos se desviaron por amor al dinero. 1 Samuel 15.11 con Dios arrepintiéndose de haber hecho rey a Saúl. Judas 1.12-13, que describe a los falsos maestros como 2 veces muertos. Incluso menciona ejemplos del Antiguo Testamento como Nadab y Abiú, que murieron por ofrecer fuego extraño. Y las advertencias en Apocalipsis sobre añadir o quitar del libro de la profecía y la posibilidad de ser borrado del libro de la vida. Es una cantidad ingente de referencias bíblicas. La verdad es que sí. Y para terminar su presentación inicial, Dani menciona Romanos 11.18-23 sobre la advertencia a los gentiles injactados y Gálatas 1.6, 5.2-4 y 4.8-10 que hablan de los Gálatas apartándose del Evangelio y volviendo a la esclavitud de la ley. Desde luego, Dani no ha escatimado en munición bíblica. Para nada, su presentación ha sido exhaustiva sin duda. Está claro que Dani ha hecho unos deberes. Su punto fuerte es la cantidad de ejemplos que presenta, que a simple vista parecen apoyar su postura. La duda que me surge es si ha logrado conectar todos esos pasajes de forma coherente, desde un punto de vista teológico, o si simplemente los ha numerado uno tras otro. Es una buena pregunta. Y es algo que tendremos que evaluar a lo largo del debate. Ahora, veamos qué dice Omar en respuesta a todo esto. Omar defiende la perseverancia de los santos, es decir, que un verdadero hijo de Dios no puede perder su salvación. Y para ello presenta 5 premisas. Me interesa escuchar cuáles son esas premisas. La primera es que la salvación es justificación, es decir, una declaración legal de justicia que Dios nos imputa por la fe en Cristo. Para apoyar esto, cita Romanos 4.5, 5.1, 2 Corintios 5.21 y Romanos 8.1. Su argumento es que si pudiéramos perder la salvación, la justificación no sería definitiva y Cristo tendría que volver a sufrir por nuestros pecados. Es un punto interesante. Omar empieza fuerte utilizando el concepto de la justificación, que es central en la teología protestante. La justificación es ese acto por el cual Dios nos declara justos por medio de la fe en Cristo. Me parece una buena estrategia por parte de Omar empezar como un concepto teológico fundamental y construir su argumento a partir de ahí. Estoy de acuerdo. Su segunda premisa es que la salvación es crucifixión espiritual. Se basa en Romanos 6.17, que dice que hemos muerto al pecado con Cristo. Omar se pregunta, si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y afirma que un muerto ha sido liberado del pecado. Me gusta cómo utiliza las imágenes bíblicas para explicar su punto de vista. En este caso, la imagen de la muerte al pecado. Omar quiere enfatizar que la conversión implica una ruptura radical con el pecado. Sí, exacto. Su tercera premisa es que la salvación es adopción. Nos recuerda que somos adoptados como hijos de Dios, con todos los derechos que eso conlleva. Cita 1, Juan 3.1 y Romanos 8.14-17. Y dice que es inconcebible que Dios permita que uno de sus hijos adoptados muera en la condenación. Es una imagen muy poderosa la de la adopción. Transmite seguridad, protección, un amor incondicional. Omar utiliza esta analogía para ilustrar la naturaleza permanente e irrevocable de nuestra relación con Dios. Totalmente. Su cuarta premisa es que la salvación es regeneración, es decir, un nuevo nacimiento. Según Omar, este nuevo nacimiento implica una nueva naturaleza y la morada del Espíritu Santo en nosotros. La semilla de Dios permanece en el creyente y por eso el creyente no practica el pecado. Para apoyar esta premisa, cita a Juan 3.3, 2 Corintios 5.17, Efesios 2.1, Tito 3.5, 2 Pedro 1.4, 1 Corintios 3.16 y 1 Juan 3.9. Omar insiste en la idea de la transformación. La salvación no es solo un cambio de estatus legal, sino una transformación real en lo más profundo de nuestro ser. Y el agente de esa transformación es el Espíritu Santo. Sí, ese es el punto clave. Y finalmente, su quinta premisa es que la salvación es la posesión de una vida indestructible, la vida eterna, que no se puede perder. Cita Juan 3.16, 10.17-29, 1 Juan 5.10-11 y Juan 10.10, y enfatiza la seguridad que nos da Cristo y el Padre. Omar está construyendo un argumento sólido y coherente. Se nota que tiene un marco teológico bien definido y utiliza las escrituras para apoyar sus afirmaciones. Sí, sin duda. Su presentación es muy diferente a la de Dani, que se ha centrado más en la acumulación de ejemplos bíblicos. Exacto. Omar, en cambio, ha optado por una aproximación más sistemática y teológica. Bueno, pues ya tenemos las dos posturas iniciales. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla el debate a partir de aquí, con las refutaciones y las preguntas. Me parece perfecto.
Estoy deseando escuchar cómo responden el uno al otro. Dani empieza su refutación diciendo que está de acuerdo con Omar en que la justificación es por fe, pero solo para aquellos que continúan creyendo. Ya veo. Dani ataca directamente la idea de la perseverancia incondicional. No niega la importancia de la fe, pero añade la condición de que la fe debe mantenerse a lo largo del tiempo. Exactamente. Y argumenta que estar en Cristo Jesús, como dice Romanos 8.1, significa permanecer unidos a Cristo. Es decir, no basta con haber estado en Cristo en algún momento del pasado, sino que la unión con Cristo debe ser continua. Sí, esa es la idea. Y Dani utiliza Santiago 5.19-20 para apoyar su punto. ¿Qué dice ese pasaje? Habla de un hermano que se extravía de la verdad y puede ser salvado de muerte. Según Dani, este pasaje implica que la salvación se puede perder y recuperar, sin necesidad de un nuevo sacrificio de Cristo. Ya veo. Dani está utilizando un ejemplo específico para cuestionar una de las premisas de Omar, la de la justificación como un acto único e irreversible. Exacto. Y Dani también menciona el comentario de Martín Lutero sobre Gálatas 5, donde se habla de la posibilidad de caer de la justificación si se busca ser justificado por la ley. Un argumento de autoridad, por así decirlo. Sí, Dani se apoya en la interpretación de Lutero, una figura clave en la Reforma Protestante. Entiendo. Y no se queda ahí. También menciona a Demas, Judas, Saúl, los Gálatas, el fornicario de Corinto y otros como ejemplos bíblicos de personas que se apartaron de la fe. Dani está utilizando ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento para refutar la idea de que un verdadero creyente no puede perderse. Sí. Su estrategia es la de acumular ejemplos que aparentemente contradicen la postura de Omar. Es una estrategia válida, aunque la interpretación de algunos de esos casos es en sí misma objeto de debate. Por ejemplo, si Judas era un verdadero creyente o no. Cierto. Pero bueno, sigamos con Dani. También utiliza Gálatas 4.8, que habla de hijos que se vuelven esclavos, para argumentar que la herencia de la salvación se puede perder. Y dice que la seguridad de la salvación que se menciona en Romanos 8.16 es solo para aquellos que muestran diligencia en el amor y el servicio a los santos, según Hebreos 6.9-11. De nuevo, Dani insiste en la idea de que la salvación está condicionada a nuestro comportamiento, a nuestra perseverancia en la fe y en las buenas obras. Sí, y va un paso más allá al afirmar que un cristiano puede morir espiritualmente, basándose en Apocalipsis 3.1, 1 Juan 5.16 y la parábola del hijo pródigo. Es decir, que la muerte espiritual es una posibilidad real para el creyente. Exacto. Y Dani subraya la condicionalidad de la fe y el arrepentimiento y la necesidad de la santidad, según Hebreos 12.14. Dani está presentando un panorama bastante sombrío, al menos para aquellos que no perseveren en la fe. Sin duda. Y para terminar su refutación, Dani dice que la semilla de Dios, que se menciona en 1 Juan 3.9, es la palabra de Dios que puede ser quitada. Una interpretación interesante. Sí. Y también interpreta Juan 10.27-28, donde Jesús dice que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano, como una promesa que se aplica solo a las ovejas que le siguen continuamente. Es una interpretación restrictiva del pasaje. Sí, en contraste con la interpretación de Omar, que ve este pasaje como una garantía absoluta de la seguridad del creyente. En definitiva, Dani mantiene su postura inicial, la salvación se puede perder, y basa su argumento en una gran cantidad de textos bíblicos. Exacto. Su estrategia se basa en la acumulación de evidencias. Ahora, vamos a ver cómo responde Omar a esta refutación. Me interesa ver cómo Omar se defiende de todos estos ejemplos. Pues empieza criticando el método de Dani. Dice que simplemente está citando textos bíblicos sin una argumentación sistemática. Una crítica metodológica. Sí. Omar defiende que la interpretación de los textos bíblicos debe estar enmarcada en un sistema teológico coherente. Es decir, que no se pueden interpretar los textos bíblicos de forma aislada, sin tener en cuenta el contexto teológico general. Exactamente. Y a partir de aquí, Omar va refutando los ejemplos de Dani uno por uno, empezando por el Salmo 73. Dice que ese salmo habla del destino de los malvados, no de los verdaderos hijos de Dios. Omar está cuestionando la interpretación que hace Dani del Salmo 73. Sí. Y continúa con Mateo 10.28, la advertencia de Jesús a sus discípulos sobre el infierno. Omar dice que este pasaje enfatiza el poder de Dios, pero no implica que un Padre celestial destruiría a sus propios hijos. Omar utiliza la analogía de los padres terrenales. Ningún padre en su sano juicio querría que sus hijos sufrieran en el infierno. Exacto. Y con Mateo 6.14-15, sobre el perdón, Omar argumenta que Dani está condicionando la salvación a las obras. Es decir, que si no perdonamos a los demás, Dios no nos perdonará a nosotros y por lo tanto perderemos la salvación. Sí. Y Omar dice que esto contradice la gracia de Dios, que nos salva por fe, no por obras. Su interpretación de este pasaje es que aquellos que han sido perdonados por Dios son capaces de perdonar a los demás, porque han experimentado el amor y la gracia de Dios.
Es una interpretación interesante. Omar está intentando conciliar la necesidad de perdón con la gratuidad de la salvación. Sí, ese es el punto clave. Y para refutar la idea de que la salvación se gana por obras, Omar cita Romanos 4.68, que habla de la justificación por fe sin obras. Un pasaje fundamental para la teología protestante. Totalmente. Y Omar también aclara que la elección es incondicional, pero la salvación se recibe por fe y arrepentimiento. Está introduciendo el concepto de la elección, que es central en la teología calvinista. La elección es la idea de que Dios ha escogido a algunas personas para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Sí, y Omar defiende que la elección es incondicional, es decir, que no depende de nosotros, sino de la soberana voluntad de Dios. Entiendo. Y en cuanto a la perseverancia, Omar dice que no es la causa de la salvación, sino el efecto. Es decir, que no perseveramos para ser salvos, sino que perseveramos con que somos salvos. Exacto. Y la razón por la que perseveramos es porque Dios nos preserva, según Juan 10.27-29. Omar vuelve a su argumento principal, la seguridad de la salvación. Si Dios nos preserva, nadie puede arrebatarnos de su mano. Sí. Y para ilustrar este punto, Omar cita Lucas 22.32, donde Jesús ora por Pedro para que su fe no falle, y la posterior restauración de Pedro tras negar a Jesús. Omar contrasta el caso de Pedro con el de Judas, que sí se perdió para siempre. Exacto. Y para explicar por qué algunos se apartan de la fe, Omar utiliza 1 Juan 2.19, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, que aquellos que se apartan nunca fueron verdaderos creyentes. Sí, esa es la interpretación de Omar. Y finalmente argumenta que si la salvación se pudiera perder por cualquier pecado, como dice Dani, entonces la justificación tendría que repetirse cada vez que pecamos. Lo cual contradice la idea de que la justificación es un acto único e irreversible. Exacto. Omar se basa en 1 Corintios 6.9-11, donde se enumeran varios pecados que impiden heredar el reino de Dios. Se dice que los corintios fueron justificados de todos esos pecados. Omar está utilizando el tiempo verbal del texto griego para apoyar su argumento. Justificados está en tiempo aoristo, que indica una acción puntual y completa en el pasado. Sí, ese es el punto clave. Omar está defendiendo que la justificación es un acto único y completo que no se puede repetir. Bueno, pues hasta aquí las refutaciones. Sí. Ahora vamos a ver qué pasa en la sesión de preguntas y respuestas. Me parece perfecto. Dani empieza preguntando a Omar por Mateo 24.12, donde se habla del amor que se enfría. Sí. Dani le pregunta a Omar, si los salvos siempre permanecen salvos, ¿quiénes son esos cuyo amor se enfría? Una buena pregunta. Omar responde que podrían ser verdaderos creyentes que están pasando por un momento de debilidad espiritual o que tienen una fe superficial, pero que eso no significa necesariamente que hayan perdido la salvación. Una respuesta prudente. Sí, pero Dani no se queda satisfecho con la respuesta. Dice que en Mateo 24.13 se dice que el que no persevere hasta el final no será salvo, y si el amor se enfría, la persona no perseverará. Dani está insistiendo en la conexión entre la perseverancia y la salvación. Exactamente. Ahora es el turno de Omar para preguntar. ¿Y qué le pregunta Dani? Me pregunta por cuántos y cuáles pecados se pierde la salvación. Una pregunta directa al grano. Sí. Y Dani responde que la salvación se puede perder por un solo pecado. La apostasía. Es decir, renunciar a la fe. Exactamente. Dani argumenta que mientras el creyente esté en comunión con Dios y confiese sus pecados, como dice 1 Juan 1.9, no pierde la salvación por cada pecado que comete. Entiendo. Pero la apostasía sí implica una ruptura definitiva con Dios. Ya veo. Y para ilustrar su punto, Dani menciona el caso de los corintios, que fueron juzgados por participar indignamente de la comunión, según 1 Corintios 11.27-34. Entiendo. Pero Omar no está de acuerdo con esta distinción entre pecados que llevan a la perdición y pecados que no. Dice que Dani está introduciendo una distinción entre pecados mortales y pecados veniales, que es un concepto católico. Un punto interesante. Sí. Omar defiende que la Biblia no hace esa distinción. La paga de cualquier pecado es muerte, según Romanos 6.23 y Ezequiel 18.4. Por lo tanto, si la salvación se puede perder por cualquier pecado, no solo por la apostasía. Entiendo. Dani vuelve a preguntar. Esta vez sobre Santiago 5.19-20, el pasaje que habla del hermano que se extravía de la verdad. Sí. Dani le pregunta a Omar si ese hermano puede ser salvo de nuevo, sí o no, y por qué. Una pregunta trampa. Totalmente. Omar responde que Santiago está hablando de extraviarse de la verdad doctrinal, no de la salvación. Es decir, que el hermano se ha desviado de la sana doctrina, pero no ha perdido la fe. Sí. Y Omar dice que el que hace volver al pecador lo está restaurando del error doctrinal. Ya veo. Pero Dani no está de acuerdo con esta interpretación. Dice que el pasaje habla de ser salvado de muerte
y que la muerte que se menciona es la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Dani está insistiendo en que el pasaje habla de la salvación en un sentido soteriológico, no solo doctrinal. Exactamente. Y Dani contrasta la visión de Omar con la enseñanza católica sobre la permanencia de la salvación. Un contraste interesante. Sí, Omar vuelve a preguntar, esta vez sobre la justificación. Le pregunta a Dani, si la justificación se puede perder, ¿cuántas veces se puede perder y recuperar? Una pregunta que pone a Dani en un aprieto. Sí. Dani responde que la Biblia no dice cuántas veces, pero que sí indica que se puede perder y recuperar al menos una vez, según Santiago 5.19-20. Entiendo. Y menciona la negación de Pedro y la reprensión de Pablo a los Gálatas como posibles ejemplos de perder la salvación más de una vez. Ya veo. Pero Omar refuta este argumento. Dice que 2 Corintios 6.9-11 enumera varios pecados que impiden heredar el reino de Dios, lo cual contradice la idea de que solo la apostasía lleve a la perdición. Es decir, que si la salvación se puede perder por cualquier pecado, no tiene sentido hablar de la apostasía como el único pecado que lleva a la perdición. Exacto. Y Omar vuelve a utilizar el argumento del tiempo verbal. Dice que justificados en 1 Corintios 6.11 está en tiempo auristo, que indica una acción única y completa. Omar insiste en que la justificación no se puede repetir. Sí, y Dani hace su última pregunta. Le pregunta a Omar por qué Pablo advierte a los Gálatas en Gálatas 5.19-21 que aquellos que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios y la salvación no se puede perder. Una pregunta que va al corazón del debate. Sí. Omar responde que Pablo está contrastando a los verdaderos creyentes, que producen el fruto del Espíritu, con aquellos que solo profesan la fe, pero que en realidad no la tienen. Omar está recurriendo al concepto de la cizaña y el trigo. Exacto. Dice que dentro de la iglesia hay verdaderos creyentes y falsos creyentes, y que aquellos que practican las obras de la carne demuestran que nunca fueron verdaderos creyentes. Entiendo. Pero Dani refuta este argumento. Dice que Omar está ignorando el hecho de que los creyentes salvos pueden caer en las obras de la carne, como se ve en Gálatas y Romanos. Dani está señalando que las advertencias de Pablo están dirigidas a personas que ya son creyentes, no a falsos creyentes. Sí, y utiliza Gálatas 5.2.4, donde Pablo dice que aquellos que buscan la justificación por la ley son separados de Cristo y caen de la gracia, para argumentar que la salvación se puede perder. Un pasaje clave en este debate. Sin duda. Y finalmente, Omar hace su última pregunta. Le pregunta a Dani si alguien que no practica el pecado puede perderse. Una pregunta que nos lleva al meollo del asunto. Sí. Dani responde que según 1 Juan 3, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, y por lo tanto no se puede perder, siempre y cuando tenga la semilla, es decir, la palabra de Dios. Entiendo. Pero si alguien que tenía la palabra se aparta de la fe, entonces sí puede perderse. Ya veo. Y Dani vuelve a mencionar a Santiago, Judas, Salomón y Saúl como ejemplos de personas que se perdieron. Insiste en sus ejemplos. Sí. Pero Omar refuta este argumento. Cita 1 Juan 3.9, que dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, y 1 Juan 5.18, que dice que el que ha nacido de Dios no peca porque el que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Omar está utilizando otros pasajes de 1 Juan para reforzar su argumento. Sí. Y dice que está de acuerdo con Dani en que el que no practica el pecado no se puede perder. Ya veo. Pero Omar afirma que todos los verdaderos hijos de Dios no practican el pecado, por lo tanto, ninguno de ellos se puede perder. Y que en esto termina el debate. Sí. Bueno, pues ha sido un debate intenso, con argumentos muy interesantes por ambas partes. La verdad es que sí. Dani ha presentado una gran cantidad de textos bíblicos que, a simple vista, parecen apoyar su postura. Su punto fuerte ha sido la amplitud de su presentación bíblica. Sin embargo, a veces ha dado la impresión de que simplemente estaba enumerando textos sin conectarlos entre sí de forma coherente. Estoy de acuerdo. En cambio, Omar ha presentado un argumento más sistemático y teológico, ha utilizado las escrituras para apoyar su marco teológico y ha respondido a los ejemplos de Dani intentando integrarlos en su sistema. Su punto fuerte ha sido la coherencia teológica, aunque a veces ha parecido minimizar la fuerza de los pasajes que hablan de la posibilidad de perder la salvación. Totalmente. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿quién ha ganado el debate? Esa es la pregunta que nos hacemos siempre al final de este tipo de programas. Y la verdad es que no es fácil responderla. Ya te digo. Pero bueno, tenemos que intentarlo. Sí, claro. Basándonos únicamente en los argumentos y las refutaciones que hemos escuchado, y teniendo en cuenta la claridad y la fuerza de las respuestas a las preguntas, tenemos que dar un veredicto en una escala del 1 al 10. Exacto. ¿Por dónde empezamos? Podemos empezar por Dani. Vale. Dani ha demostrado un gran conocimiento de la Biblia y ha planteado preguntas importantes. Sin embargo, creo que su argumento ha sido un poco disperso. Le ha faltado la cohesión que ha mostrado Omar. Por lo tanto, yo le daría un 6. Estoy de acuerdo.
Dani se ha centrado más en la cantidad de ejemplos que en la calidad de la argumentación. Yo también le daría un 6. ¿Y Omar? Omar ha presentado un argumento más sólido y coherente. Ha sabido responder a los desafíos de Dani y ha mantenido su postura con firmeza. Yo le daría un 8. Estoy de acuerdo. Omar ha demostrado un mayor dominio del tema y ha sabido articular mejor sus ideas. Yo también le daría un 8. Por lo tanto, nuestro veredicto es que Omar ha ganado el debate. Sí, aunque, como siempre decimos, la última palabra la tiene cada uno de nuestros oyentes. Exacto. Lo importante es que cada uno reflexione sobre lo que ha escuchado y llegue a sus propias conclusiones. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí nuestra inmersión profunda en este fascinante debate teológico. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Esperamos que este programa haya sido de interés para nuestros oyentes. Y que les haya ayudado a comprender mejor las diferentes perspectivas sobre este tema tan importante. Exacto. Y ahora, para terminar, os dejamos con una pregunta para la reflexión. ¿Qué implicaciones prácticas tiene la creencia o la incredulidad en la posibilidad de perder la salvación? ¿Cómo afecta esta creencia a nuestra forma de vivir la fe? Una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Hasta la próxima.